La Asamblea ha guardado un minuto de silencio para poner de manifiesto, en nombre de todos los ceutíes, el dolor de sus miembros por la tragedia que supone la pérdida de vida de muchos jóvenes y adolescentes en su intento de llegar a nado hasta nuestra ciudad. La presidencia de la ciudad decidía, tras oír a los portavoces de los grupos políticos de la Asamblea, convocar esta muestra de solidaridad con las familias de todos los fallecidos. Como saben, en lo que llevamos de mes ya han sido recogidos 2 cadáveres en aguas del Estrecho. Buenas tardes, arrancamos Noticias en la Pública. La crisis migratoria que está sufriendo nuestra ciudad llevó al informativo nocturno del canal 24 Horas de Televisión Española a erigir a Ceuta como protagonista de la actualidad nacional esta pasada noche. El director y presentador de La Noche en 24 Horas, Xavier Fortes, se desplazó a la ciudad para entrevistar en las Murallas Reales y su entorno al presidente Juan Vivas y a los líderes de los grupos parlamentarios con representación institucional en la Asamblea: PSOE, Vox, MDC y Ceuta Ya. El presidente de la ciudad agradeció a Fortes la actitud constructiva con la que cruzó el Estrecho y enfatizó el dolor y el drama que genera en la ciudad que en lo que va de año se hayan recuperado en su territorio más de 20 cadáveres de personas migrantes que intentaban acceder a nado a España. Para que se entienda que el único efecto llamada que hay es que somos la frontera de Europa y de África, la única frontera junto con Melilla terrestre que existe, y por tanto el único efecto llamada son esas diferencias abismales de niveles de vida y de protección social. En consecuencia, estamos hablando de un asunto de Estado, estamos hablando de un asunto de todo. Las consecuencias de esta permeabilidad de la frontera no pueden recaer sobre las débiles espaldas de la ciudad. El presidente de la gestora del PSOE de Ceuta, Melchor León, opinó que la inmigración no es un problema y que puede ser una oportunidad. En su intervención reseñó que las relaciones con el Reino Alauita siempre son mejores cuando los socialistas están en la Moncloa. Sin la colaboración de Marruecos que hemos tenido estos días con el fenómeno de la inmigración, seguramente en Ceuta hubiesen entrado muchísimas más personas. Juan Sergio Redondo, de Vox, habló de un colapso y de una invasión y negó que su partido criminalice a los migrantes. No estamos hablando de una crisis migratoria, estamos hablando de la entrada forzada de gente en edad adulta o joven o menor, con un fin, que es chantajear a España y colapsar nuestra ciudad. La portavoz del MDIC, Fátima Ahmed, reivindicó la solidaridad del conjunto del país para lidiar con un fenómeno en el que desde su punto de vista hay que priorizar la óptica humanitaria sobre la partidista. Los que nos consideramos del primer mundo porque creemos que vamos por delante en determinadas cuestiones. Y la primera de esas cuestiones debería ser en la humanidad, en la asistencia a todas las personas que lleguen de ese tercer mundo buscando esos recursos y esa oportunidad. Sin embargo, es cierto que nosotros cuando apelamos y hacemos un llamamiento a la solidaridad del resto de comunidades, a la solidaridad del Estado, cuesta mucho trabajo verla. Y a mí me avergüenza que se prioricen determinadas cuestiones políticas, cuestiones partidistas, por encima de algo tan sencillo como es la humanidad, que no deberíamos de perder jamás de vista. Mohamed Mustafa, de Ceuta Ya, manifestó que es necesario bajar los decibelios del debate y la exageración que ha protagonizado el PP en Ceuta, ya que son discursos habilitantes para la extrema derecha, quien fomenta el discurso del odio contra las personas migrantes. Para Mustafa, el problema sigue igual y el futuro de Ceuta pasa por acabar con las enormes desigualdades. Digo que está igual porque si nos remitimos a las cifras históricas de niños, en este caso, que han llegado a Ceuta, nos encontramos que las cifras tampoco son tan diferentes. Hemos tenido momentos en los que hemos acogido a mayor número de niños que en la actualidad. Lo que pasa que, como te he dicho, entra la instrumentalización de la extrema derecha, el foco mediático que se ha puesto sobre este fenómeno, que es consustancial a la realidad de Ceuta, que es una ciudad fronteriza, y evidentemente a las fuerzas democráticas a las que se les esperaba cierta altura de mira para trabajar, para hablar con sensatez sobre este fenómeno y aplicar políticas sensatas, ha caído desgraciadamente en la trampa del conservadurismo de la extrema derecha. La inmigración ilegal ha llegado esta mañana a la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Ha sido a través de una pregunta de la diputada de Vox, María José Rodríguez, que ha criticado duramente la política que en este ámbito desarrolla el Ejecutivo. Por su parte, el ministro de Interior ha defendido la actuación de su departamento.
Señor ministro, ¿qué cree el Gobierno que hay que hacer para luchar contra la inmigración ilegal? Señora Millán, lo que nunca hará este Gobierno es utilizar el fenómeno migratorio para sembrar odio y provocar el enfrentamiento social. Lo que tampoco hará este Gobierno es abandonar a los más vulnerables en el mar en situaciones evidentemente difíciles. Lo que nunca hará, señora Millán, este Gobierno es mandar al Ejército, no sabemos a qué, pero nos lo podemos suponer. Frente a las deportaciones masivas de unos o el envío de las fragatas de la Armada que proponen otros, es decir, frente a lo que podemos denominar xenofobia y racismo, el Gobierno de coalición progresista seguirá haciendo una política migratoria humanitaria, con respeto al derecho internacional y luchando contra las mafias. Exigir que todo el que venga a España lo tiene que hacer de forma ordenada y legal no es racismo, es sentido común. Decir que todo el que venga a España tiene que hacerlo conforme a las necesidades del mercado laboral y exigir la prioridad nacional en el acceso a las ayudas sociales no es racismo, es justicia con los españoles que trabajan y que pagan con mucho esfuerzo, por cierto, todos sus impuestos. Y esto lo piensan muchos españoles, porque la realidad se escapa a los medios que ustedes riegan con millones de euros. La realidad está en la calle, en el transporte público, en el metro o en los centros de salud, sin ir más lejos, porque la inmigración ilegal es un problema humanitario en primer lugar, pero también es un problema social, cultural y, por supuesto, económico. Y ustedes no quieren atajarlo. Lo que hacen es someterse sistemáticamente al chantaje de Marruecos, un país al que ustedes le sueltan millones y millones de euros y responde lanzando a sus ciudadanos contra la valla o dificultando la detención del asesino de los 2 guardias civiles en Barbate. ¿Y saben por qué ustedes utilizan hoy y actualmente la migración? Cuando no existe ese problema real como en 2023, porque no son capaces de llegar a un acuerdo y practicar la solidaridad con los menores. Todos los grupos parlamentarios de la Asamblea, a excepción de Vox, han guardado este mediodía un minuto de silencio para hacer público y en nombre de todos los ceutíes su pesar y dolor por las personas, tanto jóvenes como adolescentes en su mayoría, que pierden la vida en su intento de llegar a nado a Ceuta. Un minuto de silencio a las puertas del Palacio Autonómico, convocado por el presidente de la ciudad tras oír a los portavoces de los grupos políticos. En estos 11 días de septiembre, 2 han sido los cuerpos hallados sin vida en el mar, una tragedia que va en aumento dada la actual crisis humanitaria. Después de la creación de una incubadora de inteligencia artificial de alta tecnología, un vivero de empresas 4.0 vendrá a reforzar a Ceuta como sede de la innovación y la tecnología en Europa. Para ello, la Cámara de Comercio de Ceuta y la Fundación INCIDE han firmado este miércoles un segundo convenio de colaboración. Los presidentes de la Cámara de Comercio de Ceuta y la Fundación INCIDE han rubricado esta mañana un segundo convenio de colaboración por 550.000 euros para la creación de un vivero de empresas. Lo que pretende es dar respuesta a todos aquellos emprendedores que no tienen capacidad económica para empezar a desarrollar directamente sus ideas, para una fase inicial, y también para aquellos nómadas que vienen, que puedan contar aquí en Ceuta con espacios dotados tecnológicamente para que puedan desarrollar y implantar su sede aquí. Un convenio que viene a reforzar a Ceuta para que siga posicionándose a la vanguardia de la innovación y la tecnología y contribuye además a la apuesta que la ciudad lleva a cabo por un nuevo modelo económico verde, azul e inteligente. Tiene como finalidad favorecer el emprendimiento y favorecer la innovación, en última instancia el talento, la economía del conocimiento y ponernos en disposición de ser una vanguardia en los servicios digitales y tecnológicos en todos los ámbitos, también en el de carácter turístico. El primer convenio posibilitó la generación de la incubadora inteligente artificial de alta tecnología. De la mano de este segundo llegará el vivero 4.0 y no se descarta la rúbrica de un tercero. Me parece que está a la vanguardia de Europa y felicitarles y decirles que gracias a esto también ponemos a Ceuta en Europa. Es decir, van a pertenecer la incubadora a la red de incubadoras de alta tecnología europea y con el coworking y con el vivero de empresas 4.0 también pertenecerá a la red europea. Una red europea que se reunirá el próximo mes de noviembre en Málaga y en la que Ceuta podrá presentar su proyecto de innovación y tecnología. Ceuta es una oportunidad para la economía de base tecnológica verde y azul.
Lo ha dicho el director del Español, Pedro J. Ramírez. El líder del diario Líder de Audiencia Digital ha sido durante la apertura del segundo Foro Económico Español de Ceuta, un espacio de encuentro entre administraciones y empresas que acoge el Palacio de la Asamblea entre hoy y mañana. La primera edición fue en septiembre de 2021. Desde entonces hay 1.800 personas más afiliadas a la Seguridad Social. Esos son peces, eso es algo contante y sonante, el número de empleos que se crean en la ciudad. Es, para este empresario de la comunicación, una prueba de que el modelo funciona. Dicho de otra forma, habéis encontrado un camino y que vais por muy buen camino. El segundo Foro Económico Español es cónclave de autoridades y directivos. Se desarrolla en horario de mañana en el Salón de Actos del Palacio de la Asamblea, pero además se emite en directo en Invertia, el diario económico de El Español. La cita se erige en un escaparate de las oportunidades de negocio que ofrece Ceuta y que ratifica el sector del juego online. Más de la mitad de sus licencias operan desde aquí y son ya 1 millar de empleos los que ha generado esa actividad. Si está aquí hoy es porque considera que merece la pena apostar por Ceuta y es porque considera que es justo apostar por Ceuta. Por eso una segunda edición del Foro Económico Español. Las cosas que salen bien es aconsejable que se repitan. Para consolidar esa apuesta, proyectos en marcha como la conexión de Ceuta con la red eléctrica española por cable submarino. Significa calidad en un servicio esencial, significa eliminar cualquier tipo de límites al crecimiento futuro del ámbito digital o del ámbito tecnológico y significa transmitir confianza y seguridad de cara al futuro de Ceuta porque es un cordón umbilical. Una inversión en plena ejecución de las contempladas en el Plan Integral para el Desarrollo Económico de Ceuta. Otras, en cambio, que no arrastren tanto los pies, ¿no? Pendiente. Nos queda mucho por hacer. Un régimen económico y fiscal más atractivo y blindado, abaratar las comunicaciones, la aduana comercial, la aplicación del régimen de viajeros en la frontera. Estamos pidiendo voluntad política para que se sea solidario con Ceuta, para que se dé una respuesta decidida, suficiente, enérgica, a unos condicionantes que, salvo el caso de Melilla, no tienen parangón en el resto del territorio nacional. Y una respuesta estructural a la presión migratoria. Requiere de un gran pacto de Estado. Con tanto pendiente, sumar voces que pongan a Ceuta en el mapa de la actualidad política y económica. Concédeme el honor de seguir considerándome también un ceutí. No es de extrañar que se celebre. Para nosotros es un honor. Economía, inteligencia artificial, fiscalidad, puerto y turismo, entre otros, son temas de las ponencias y mesas redondas del segundo Encuentro Económico Español. 3 días después del arranque del nuevo curso, desde la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y FP, se ha destacado la normalidad en un inicio de clases con ratios más bajos que en años anteriores y en las que se ha aumentado la atención a la diversidad y a la salud mental. Normalidad en el inicio del curso 2024-2025, en el que al menos estos primeros días no se destacan incidentes reseñables en ninguno de los centros educativos. Sí, se destaca desde la Dirección Provincial y la Delegación del Gobierno el mantenimiento del cupo de docentes pese a la caída de la escolarización, sobre todo en educación infantil. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que en muchos colegios ceutíes la ratio se ha reducido. Indicarles, por ejemplo, en infantil de 3 años ha caído la matrícula en 105 alumnos este año, hablamos de infantil de 3 años, lo cual daría pues para suprimir, por ejemplo, 5 unidades de 21 alumnos. Sin embargo, han caído 3 unidades solamente, manteniendo los recursos educativos, los recursos humanos, lo que ha permitido pues que la ratio media en infantil de 3 años en los centros públicos de la ciudad sea de 15,4 alumnos. Imagínense que la normativa marca un máximo de 25 alumnos en infantil y primaria. Contar con 15, 16 alumnos en aulas de infantil permite trabajar de una manera mucho más personalizada, ¿no? Además, el director provincial ha hecho referencia a la especial atención que se hace en este nuevo curso a la atención a la diversidad, con la apertura de 2 aulas TEA y el refuerzo del personal de apoyo. En ese sentido, la cuarta parte de los maestros de infantil y primaria son de la especialidad de pedagogía terapéutica o audición y lenguaje, que son los que están destinados especialmente a la atención a este alumnado. También ha señalado el refuerzo de los departamentos de orientación y la figura del coordinador de bienestar. Tenemos una figura importante que ya teníamos, pero vamos a reforzar con una liberación horaria, que son los coordinadores de bienestar en los centros educativos. Y esta figura tiende, o viene un poco pensada para atender pues estas necesidades que tienen que ver con la salud mental, la atención de salud mental del alumnado,
el seguimiento de los alumnos que pues, parten de desventajas socioeducativas. ¿Y qué pasa con las enfermeras escolares? Evidentemente lo deseable sería que tuviéramos todos los recursos posibles en todos los centros, pero la realidad se impone y bueno, pues distribuimos los recursos y hacemos uso de ellos de la manera más eficiente posible. De todas formas, la garantía de que todos los alumnos van a ser atendidos por las enfermeras escolares. En lo relativo a las infraestructuras, también ha citado, señor, varias actuaciones en diferentes centros. Se está actuando ahora mismo sobre la fachada del centro integrado, se está ejecutando diferentes reformas en las cubiertas, impermeabilización del Puertas del Campo, del IES Puertas del Campo, del IES Clara Campoamor. Hay otras obras importantes en proyecto o en licitación que van a iniciarse brevemente. Quiero acordarme, por ejemplo, del cambio del techo de Uralita del edificio principal de la Almina. Actuaciones, todas ellas, tanto las referentes a los recursos materiales como los personales, para las que tanto desde el Ministerio de Educación como desde la Delegación del Gobierno se ha insistido en la implicación de la Dirección Provincial y los equipos directivos de los diferentes centros. Vamos ahora con los deportes. El director general de Deportes de la ciudad, Sergio Aguilera, ha hecho balance de las actividades deportivas que se han llevado a cabo durante el verano y ha repasado cómo se presenta para su área lo que resta de año, con varias competiciones cuyo objetivo, además de fomentar la práctica deportiva, es la promoción turística de la ciudad. La actividad deportiva en Ceuta disminuye en verano con la finalización de las competiciones federadas en las distintas disciplinas, pero el deporte no descansa del todo en el periodo estival. La actividad en sí no ha parado. Hemos tenido una prueba muy importante que se ha organizado con un éxito total, que es la Vuelta al Hacho, con éxito de participación y éxito de organización. Ha traído cantidad de nadadores y de personas relacionadas con la prueba a la ciudad. Y es una de las pruebas por las que tenemos que seguir apostando desde la ciudad. La mejor manera de promocionar no solo la ciudad, sino sus atractivos y bueno, nuestro entorno natural, es organizar pruebas que tengan interés, pruebas deportivas que tengan interés turístico, y en eso estamos, intentando apoyar todos esos proyectos que se nos van presentando. Las distintas escuelas deportivas de la campaña de verano del ICD también se han desarrollado de forma satisfactoria. Tanto la escuela de buceo como la de multiaventura, como la de waterpolo en el Caballa, como la de vela, han funcionado muy bien y han estado a la altura de lo que se esperaban en cuanto a participación de niños y niñas de la ciudad. Creo que se ha ofrecido un servicio bastante bueno al respecto. Y después del verano, ¿cómo se presenta el calendario deportivo para lo que resta de 2024? La verdad que viene el calendario bastante cargado. Viene la Backyard Ultra ahora en septiembre, viene la Fortaleza. Luego en octubre tenemos la semana la Semana del Mar, que la organiza la Guardia Civil, con el ascenso al foso, con un concurso de fotografía submarina a nivel nacional, con una celebración de un Campeonato de España y una Copa del Rey de Pesca. Tenemos la Copa Europa de Triatlón, las distintas actividades que organizamos nosotros o nuestras carreras, como es la media maratón y la San Silvestre. Es decir, que vienen un montón de pruebas deportivas y que el calendario, no solo con este tipo de pruebas deportivas, sino con los equipos de categoría nacional, viene completo. La Real Sociedad Pantera debuta este sábado en Segunda División B. Tras su ascenso el pasado mes de junio, el equipo ceutí ha conformado una plantilla netamente caballa, que mezcla juventud y veteranía para luchar por la permanencia en la categoría. Al frente, Rachid Ahmed, que vuelve al banquillo tras su paso por el Ceutí y el Camoens. Un reto ahora en Segunda B, teniendo la experiencia que he tenido con el Ceutí, no es tan fácil, no es tarea fácil, ¿no? Entonces tenemos casi toda la plantilla de Ceuta y eso es un aliciente que a la vez que te gusta, pero a la vez es complicado, porque nos toca un grupo muy fuerte, que va a ser una liga muy dura. La Segunda División B no es nueva para Rachid Ahmed, que en la temporada 18-19 dirigió al Ceutí y lo ascendió a Segunda en la recordada eliminatoria contra el Benavente. El reto ahora es distinto. No tiene nada que ver. En esa época prácticamente trabajábamos casi, para no decir el 90% de la plantilla profesional.
y hacía falta para que subiera, ¿no? Era un proyecto de ascenso y el proyecto es un poco de mantener, ¿no? Y recuperar jugadores de aquí de Ceuta, intentar hacer una base y el tiempo dirá. Prueba de la complejidad del objetivo de la permanencia es que el filial del Ceutí ha descendido las 2 veces que ha competido recientemente en Segunda B. Si nos ponemos mirando un poquito hacia atrás, vemos que ha habido un poco de eso, intentarlo por la gente de Ceuta, y no es fracaso porque el deporte gana o pierde, no lo entiendo como fracaso, pero no es tan fácil mantener un equipo con jugadores locales. Pero no porque no valgan, vamos a poner las cosas, muchas veces es porque la actitud, la profesionalidad del jugador de caballa es un poco difícil de llevar. Y a mí en este caso pues, me están acompañando el compromiso de los jugadores. El Real Sociedad Pantera ha confirmado una plantilla que mezcla juventud con ilustres veteranos como Abel Casas, Bader, Ismael y Sufian. Hemos procurado un poco tener un poco de todo entre juventud, porque la idea del proyecto un poco a largo plazo, no es a corto plazo. Entonces tendrás que hacer una base de gente joven que hay que aprovecharla, que también son buenos, y la veteranía que siempre se dice que la veteranía es un grado. Conocemos ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. Esta tarde los cielos permanecerán poco nubosos, temperaturas con pocos cambios en los últimos días, máxima de 28 y mínima de 20. Los vientos seguirán soplando moderados de poniente con rachas ocasionales fuertes. Mañana jueves los cielos amanecerán despejados, temperaturas similares a las de este miércoles y vientos moderados de poniente. Y hasta aquí todo lo que ha sido noticia hoy en Ceuta. A las 8:30 volvemos con más actualidad. Pasen buena tarde.